de que porque le dedico un tiempito a hacer esto, no me puedo hacer adicto, o porque estoy viendo cosas que no me edifican, pero como no le doy importancia, siento que no me voy a volver adicto, pero al final... Bendiciones, sean todos bienvenidos. Agradecemos a Dios porque es un gusto poder presentar nuevamente este programa por parte de Generación Radical. Podcast Creando Conciencia, donde compartiremos diversos temas en torno a la vida cristiana. Y hoy tenemos la compañía de Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, bendiciones. Pues todo bien aquí, gracias a Dios. Me agrada bastante. Y su servidora, Sofía. Hoy trataremos para ustedes un tema interesante, el cual es el cristiano y los videojuegos. Para entrar en contexto, citaremos un pasaje de la Biblia que se encuentra en 1 Corintios 10:23, que dice: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo lo que fortalece la vida cristiana. La Biblia es un libro lleno de sabiduría y consejos. Podemos aprender mucho de ella estudiando la Biblia, podemos comprender mejor nuestras vidas y convertirnos en mejores cristianos. Entonces, hablar de videojuegos en la actualidad es muy importante porque para los cristianos es un tema que genera muchas dudas, especialmente para los jóvenes. Hay muchos videojuegos que son sanos, desafiantes y divertidos, pero a la vez algunos que requieren varios participantes pueden ser para una vida social y divertida. La iglesia no está en contra de los videojuegos, pero insta a los jóvenes a ser prudente a la selección de juegos y cantidad de tiempo que pasan con ellos, pues se nos ha demandado usar nuestro tiempo con sabiduría. Así que a continuación tenemos la siguiente pregunta. Vamos con Mónica. Bueno, Sofía, la primera pregunta nos dice, ¿qué dice la Biblia sobre los videojuegos? Y para ello quiero que lean conmigo Gálatas 5:13. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, la Biblia fue escrita hace miles de años. La palabra de Dios nos enseña explícitamente si en realidad lo que debe hacer un cristiano y lo que no debe hacer. Sin embargo, los principios bíblicos se aplican aún a la actualidad, es decir, aunque fue escrita hace muchísimo tiempo, aún nos sigue enseñando, porque pues se dice que la Biblia es un libro contemporáneo, es decir que aunque pasen los tiempos, aunque pasen las décadas y que todo cambie, la palabra de Dios es verdadera y no va a cambiar. Y en cada una de las décadas en las que vamos transcurriendo, cómo va evolucionando el mundo, podemos aplicar siempre la palabra de Dios. Entonces, respecto a los videojuegos, lo que nos trata de decir es de que hagamos un mejor uso de nuestro tiempo. Si este juego no nos edifica, pues aquí mismo nos lo dice, que aunque tenemos libertad no significa que vamos a utilizar y malgastar nuestro tiempo, sino que hay que saberlo utilizar para edificarnos a nosotros mismos. Y creo que tenemos otra pregunta, ¿verdad, Sofía? Así es, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de videojuegos debe jugar un cristiano? Hay muchos juegos que pueden influenciarte para hacer cosas malas y cambiar tu forma de pensar, para que empieces a pensar que todo es normal y sin darte cuenta empieces a perder el interés por las cosas de Dios. Aquí cabe recalcar que muchas veces en nuestra mente es un campo de batalla. Entonces hay muchas cosas malas que sin darnos cuenta, como decía hace un momento, nos influencian cosas que no están bien. Entonces, de acuerdo a
tu conciencia y de tu comunión con Dios, debes elegir bien el tipo de videojuego que vas a jugar y la cantidad de tiempo que le vas a dedicar, así como decía mi compañera Mónica, sabiendo que el Señor nos exhorta a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, y esto lo podemos leer en Efesios 5:16. Y algunos juegos que podríamos jugar sanamente serían juegos de música, de deporte, estrategia, aventura. Son los tipos de juegos que les recomendamos para un creyente, siempre con ese cuidado de no llegar a tener una adicción o que nuestra conciencia llegue a ser corrompida. Amén. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Mónica? La siguiente es, ¿cuánto tiempo debe dedicar un cristiano a los videojuegos? Bueno, como tú decías, ¿verdad? Aprovechar bien el tiempo. Creo que muchas veces pasamos demasiado tiempo jugando este tipo de videojuegos que hoy es muy común en los jóvenes, en los adolescentes, incluso en los niños, en los que son como un poco adictivos y pues se tiende a usar más de una hora, más de media hora, a veces desde la mañana hasta las 4 de la tarde si no se va a estudiar. Pues los niños pasan jugando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿cuánto tiempo debo yo como cristiano dedicar a un videojuego? Y es que Satanás hoy en día trata de debilitar nuestra fortaleza espiritual. ¿Cómo lo hace? Usando tácticas, usando este tipo de cosas que pues como todo el mundo las juega, nosotros también queremos hacerlo. Queremos ser parte de, aunque no es lo más seguro o lo correcto. Entonces, si nosotros ocupamos parte del tiempo que deberíamos de dedicárselo al Señor, entonces esa área espiritual de nuestra vida se está debilitando día a día, porque ya no venimos y nos comunicamos con el Padre, sino que venimos y no nos comunicamos ni con nadie, ¿verdad? Porque creo que algunos videojuegos solo son un entretenimiento entre el televisor o la computadora o el teléfono y mi persona. Y no tengo realmente una comunicación con alguien más. Hay otros que sí, ¿verdad? Tienen comunicación con alguien, pero todo es un mundo surreal. Es un mundo, que no es real en sí. Entonces, muchas veces el Señor nos está diciendo, yo estoy aquí, estoy a la puerta, yo quiero estar en lo que tú estás haciendo, pero no le permitimos al Señor que Él venga y hable con nosotros. Y entonces, en vez de pasar algo de tiempo con el Señor, estamos pasando el tiempo que le pertenece, que al final nos pueden destruir. Y creo que eso tiene que ver también con el autocontrol, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que como cristianos no tenemos permitido el jugar, sino que estamos diciendo que como cristianos debemos saber cuánto tiempo yo puedo invertir en algo que me entretiene y cuánto tiempo yo tengo que invertir en mi crecimiento espiritual, en esa conexión que yo tengo que tener con el Señor. Porque hoy en día hay mucha gente que ha dicho que los videojuegos pueden convertirse en una adicción o en una obsesión, y es cierto, pues hay estadísticas, investigaciones, y en muchos casos muy terribles se han dado hasta situaciones de muerte debido al tipo de juegos que se tienden, ¿verdad?, a usar o a jugar. Así que prácticamente no hay lugar en la vida de un cristiano para tales cosas. Es decir, si nos ponemos a organizar nuestro tiempo, nos damos cuenta que podríamos entretenernos o buscar un momento de, digámoslo así, personal, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, yo quiero desestresarme un rato y recurrimos a la televisión, recurrimos al celular, recurrimos a otra cosa que no sea trabajo, que no sea iglesia, que no sea ministerios.
Y está bien, o sea, no está mal. Pero no siempre todo esto quiere decir, ¿verdad? Que todo en lo que invertamos nuestro tiempo sea lo más correcto. Así que en 1 de Corintios 9, 25 al 27, nosotros podemos encontrar que Pablo compara la vida cristiana con la disciplina. Y es ahí donde viene la palabra de autocontrol. Es decir, saber yo cuánto tiempo soy capaz de invertir en algo. Yo solía jugar un videojuego llamado Mario 64, creo que hace como, no sé, unos 20 años más o menos, o quizás como unos 18. Estaba bien pequeño. Y mi mamá nos dejaba solo 30 minutos jugar después de las tareas. De lo contrario, nadie tenía permiso en mi casa, ni mi hermana ni yo, de poder jugar. Y en ese entonces, cuando eran Nintendos de esos viejitos, ¿verdad? Ahora que todo es más fácil, la tecnología hace todo más accesible, creo que aún esa parte nos es necesaria cultivarla, cultivar esa disciplina. No está malo hacerlo, no está malo jugar, pero lo malo es cuánto tiempo yo voy a querer invertir en hacer algo que, pues al final, pueda que no me ayude para nada, ¿verdad? Entonces, ahora, Sofi, yo te hago una pregunta. ¿Jugar videojuegos redimiría el tiempo? ¿Qué crees tú? Bueno, para eso tendríamos que tener en cuenta el cómo utilizamos nuestros limitados minutos. Hay que recordar que al día tenemos 86.400 segundos. Y como tú decías anteriormente, el Señor nos llama, nos incita a que debemos aprovechar bien el tiempo. Y difícilmente podemos llamarle a un buen tiempo a desperdiciar horas enteras mirando o jugando un videojuego. Hace como una semana en mi iglesia predicamos sobre cómo aprovechar bien el tiempo, y hay un versículo que donde el Señor nos exhorta y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Como mencioné, al día tenemos 86.400 segundos. Eso es solo un día. Debemos esos segundos utilizarlos bien, porque ya el día de mañana los segundos que gastamos el día de hoy no van a ser renovables. Ya el día de mañana es algo distinto, y lo que no hiciste el día de hoy no pienses compensarlo con el día de mañana. He escuchado que muchos dicen: hoy no oré, mañana en la mañana oro y ya recompenso lo del día anterior. No, cada día se renueva. Cada día esos 86.400 segundos que tenemos se van renovando. Así que no, un juego no puede redimir mi tiempo gastado. Y aquí también debemos ver si los juegos me están edificando o simplemente me están entreteniendo. Tenemos que tener en cuenta que edificar significa construir. Y cuando Dios nos da un tiempo de descanso, debemos buscar actividades que disfrutemos y nos edifiquen, como por ejemplo leer la palabra, tener espacios con Él. Y bueno, teniendo en cuenta esto, ¿crees tú, Mónica, que glorifica a Dios un videojuego? Bueno, la mayoría de videojuegos lo que realmente glorifican es la violencia, la lascivia, las decisiones no correctas, la falta de razonamiento. Mas, sin embargo, yo quisiera leer lo que dice 1 de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como decíamos a un inicio, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que no es correcto, sino que estamos diciendo
en qué realmente nos estamos enfocando, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros debemos hacer debe estar guiado, tiene que tener ese enfoque de glorificar al Señor. Y bueno, hay videojuegos para cristianos últimamente que son como esgrima bíblico para aprender más de la palabra de Dios. Nos hacen preguntas sobre libros de la Biblia, historias de la Biblia, personajes de la Biblia. Y eso está bien. No hay problema, o sea, nos edifican. Pero un videojuego común, que pueda que muchas personas lo jueguen, pueda que mis amigos lo hagan, pueda que niños, adolescentes alrededor del mundo lo jueguen al mismo tiempo, pero si eso no me conlleva a glorificar al Señor, sino que me conlleva a hacer cosas contrarias, creo que en realidad yo no me edifico ni tampoco glorifico, ¿verdad? Porque he escuchado muchas veces que los adolescentes dicen palabras, ¿verdad? Porque a veces los videojuegos tienen palabras en inglés y de repente dicen una palabra del videojuego y en mi caso yo a veces les pregunto, ¿sabes qué significa? Y me dicen, no, ¿y dónde lo escuchaste? Ah, en un videojuego, y me dicen el nombre del videojuego. Y les digo, ¿sabes qué significa el videojuego? Y me dicen, no sé. Entonces ya les explico yo. Y cuando les explico cuál es el significado del inglés al español, me dicen, eso decía yo. Y yo, sí, eso estás diciendo, o sea, no es correcto, ¿verdad? No es correcto utilizar ese lenguaje. Y creo que inconscientemente este tipo de videojuegos empiezan a destruir nuestras vidas si les permitimos que sean influencia en nosotros. Y ahí viene la parte de que los videojuegos nos alejan de la comunión con Dios. No solo por el tiempo en el que le dedicamos a esos videojuegos, sino realmente por lo que están influyendo en nosotros. ¿Qué cosas estamos aprendiendo de estos videojuegos? Así que debemos pensar realmente y escoger, ¿verdad? Escoger qué tipo de videojuegos yo podría jugar y qué tipo de videojuegos no podría hacer, no podría practicar. Como lo dice Romanos 14:22. No sé si tú lo tienes, Sofía, para que nos los puedas compartir. Si no, pues por acá lo busco. Romanos 14:22. Sí. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ok. Y ahí es donde dice, ¿verdad? O sea, fijémonos en la última parte. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En lo que aprobamos para nosotros mismos. Aprobar es como decir, sí, yo puedo hacer esto, aunque no sea correcto. O sí, yo puedo hacer aquello, porque no me hace daño. Asumimos muchas veces, y por eso es que dice acá, si tienes fe, tenla contigo delante de Dios. O sea, mantener esa comunión con el Señor quiere decir que Él mismo me va a decir por medio de su Espíritu Santo, esto no está bien, esto no es correcto. No te lo estamos diciendo nosotros, eso te lo va a hacer sentir el Señor, ¿verdad? Te lo va a hacer sentir el Espíritu Santo, que es el quien vive dentro de nosotros. Ahora, también necesitamos analizar si los videojuegos pueden estar siendo de tropiezo para tu vida, de tropiezo para que tú crezcas en lo espiritual. Si ya no te deja leer la Biblia, si ya no te deja orar, si te está alejando de tener una comunión con los hermanos de tu iglesia, con los jóvenes de tu iglesia. Incluso si te está impidiendo tener tiempo especial con tu familia. O incluso si te está quitando el tiempo de ir a la iglesia. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora,
Yo te hago una pregunta, Sofía. ¿Jugar videojuegos obedecerán a mi voluntad o a la de Dios? ¿Qué crees? Es una pregunta bastante interesante. Pero bueno, antes de entrar a esa pregunta, me gustaría contarles que hace un tiempo atrás yo era adicta a los videojuegos. Yo podía pasar sentada hasta 12 horas de mi día jugando FIFA, un juego que vos decís, bueno, es fútbol, ¿qué tiene de malo? Pero la adicción es tan real que yo desde que me levantaba hasta 2, 3 de la mañana yo jugaba ese videojuego. Y para mí fue muy difícil dejar esa costumbre porque fue un hábito que fui tomando porque fue durante meses donde yo hacía esto y fueron meses donde yo busqué al Señor mediocremente, pues porque mi tiempo era centradísimo en jugar videojuegos, y obviamente eso hizo que mi comunión con Dios estuviera por un tiempo bastante alejado. Entonces nótese cómo un juego tan inocente como es FIFA, que se trata del fútbol, nos hace llegar a límites. Y ahora sí, continuando con lo de si los videojuegos obedecen la voluntad mía o la voluntad de Dios, hay que tener en cuenta que la voluntad de Dios para sus hijos puede ser sintetizada en su gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo podemos encontrar en Lucas 10:27. Nuestra voluntad ha sido contaminada por el pecado. Por haber sido salvados de nuestros pecados o nuestros deseos egoístas, deberíamos rendir nuestra voluntad al Señor, rendir nuestra vida al Señor. Mucha gente cree que la voluntad de Dios es aburrida y humillante. Ellos se imaginan tal vez a un monje aislado en un monasterio, o a un, sin ofender, un resentido empleado de limpieza de una iglesia, pero es todo lo contrario. La gente que sigue la voluntad de Dios para sus vidas es gente más que aventurera y puede comprobar de las bendiciones de Dios. Hay que tener en cuenta que muchas veces, en todas las ocasiones, la voluntad de Dios es mucho más grande de nuestros planes. Y al principio su voluntad parece imposible y demasiado santa para disfrutarla, pero Dios nos da el poder para poder cumplir y los deseos para poder deleitarnos en ella. En el Salmos 48, en la parte A, nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en Hebreos 13 nos dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, partiendo de esto, Mónica, ¿tú crees que los videojuegos armonizan con el propósito de mi vida? Bueno, me gustaría mencionar, ¿verdad?, lo que dice, lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 3:4, y es que él mencionaba que en los últimos días las personas serían amadores de los deleites más que de Dios. Y eso lo podemos ver a diario, ¿verdad? ¿Cómo es que todo esto ha cambiado? ¿Cómo es que las personas, desde los niños hasta las personas ya muy adultas, ancianas, se han vuelto muy adictos a todo lo que el mundo ofrece? Y o sea, está bien para los que ya son del mundo,
aunque no del todo, ¿verdad? Porque siempre hay destrucción. Sin embargo, el problema está en que si nosotros como cristianos, como creyentes, nos volvemos adictos al entretenimiento, como las películas de las que estuvimos hablando en el segmento pasado, los deportes, la música, como lo hablamos al inicio, ¿verdad? La música. Entonces, ahí está el detalle de que todas estas cosas, como no tienen un propósito más alto que el de simplemente disfrutar la vida antes de la muerte, estos se vuelven pasatiempos que no satisfacen verdaderamente, sino que se vuelve una adicción. ¿Y por qué se vuelve algo una adicción? Bueno, simplemente se vuelve una adicción por el hecho de que si no me satisfació la primera vez algo que yo hice, entonces lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, hasta que he llegado a un punto en el que ese deseo de querer ser satisfecho no lo logro de llenar de ninguna manera. Y como cristianos podemos llegar a ese punto. Podemos llegar a creer de que porque le dedico un tiempito a hacer esto, no me puedo hacer adicto. O porque estoy viendo cosas que no me edifican, pero como no le doy importancia, siento que no me voy a volver adicto, pero al final sí nos volvemos adictos. Tendemos, porque en nuestro ser está la parte carnal, y como la parte carnal de nuestras vidas, tendemos a querernos sentir satisfechos día a día con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que vimos. Entonces, de alguna manera, puede que los videojuegos realmente no armonicen con el propósito de Dios para conmigo. Así que podremos decir realmente que estamos mostrando una vida nueva en nosotros, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Bueno, esto lo dice Filipenses 2:15. Pero es una pregunta, si realmente nosotros, haciendo las cosas, practicando cosas que el mundo ya hace, ¿podríamos realmente ser luminares en medio de este mundo? Creo que te dejamos a conciencia, ¿verdad?, esta pregunta. O probamos a otros que realmente no son diferentes, que realmente no somos diferentes a ellos. Estamos nosotros probando a otros, mostrándonos hacia otras personas que no somos diferentes a ellos, que somos iguales a ellos, y que Cristo no ha hecho ningún cambio en nuestra vida. Creo que es una pregunta de analizar, ¿verdad? De decir, ¿estoy realmente siendo una luz? ¿O estoy mostrando que soy igual que los demás? Que todas mis acciones, ¿qué es lo que están reflejando de mí? Que todo lo que hago, que todo lo que veo, que todo lo que digo, ¿qué es lo que reflejan de lo que verdaderamente soy, de quién yo soy en Cristo Jesús? Ahora, quiero hacerte otra pregunta, Sofía. ¿Jugar videojuegos me proporciona un enfoque de lo eterno? ¿Crees tú que como cristiano, ¿verdad?, o como creyentes, realmente esto me ayuda a tener un enfoque de lo que es eterno? Para entrar en esta pregunta, vamos a leer en Mateo 6, del 19 al 21, que tiene el título Tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y a donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y a donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y también les dejo de tarea leer 2 Corintios 13:11. Nosotros los cristianos tenemos
esperanza de la recompensa eterna en el cielo, si es que somos fieles en la tierra. Como les decía, en la palabra del Señor, si nos enfocamos en vivir por una eternidad, en vez de los placeres pasajeros de la tierra, habremos entregado recursos, tiempo, razones para el ministerio. Si nuestras posesiones o actividades son causa de que perdamos nuestra recompensa eterna, ¿de qué servirán? Los cristianos con frecuencia tratan de servir tanto a Dios como a sus propios deseos, pero Jesús dijo claramente que ninguno puede servir a Dios, señores. Dios nos da el gozo a través de las horas de trabajo y descanso. Debemos tratar de encontrar ese balance entre el trabajo y la recreación. Cuando apartamos tiempo para el descanso como Jesús lo hacía, debemos elegir una actividad edificante. Y para esto creo que vayamos a Filipenses 4:8. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea de virtud alguna, sea alguno digno de alabanza, en esto pensar. Analizando un poco lo que acabamos de leer, cuando tú juegas videojuegos, tu mente se concentra en cosas santas o mundanas. Pablo consideró que el conocer, amar y obedecer a Dios era su más alta prioridad. Y aquí mismo dice su palabra: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor a fin de conocerlo. Así que te dejamos la siguiente pregunta. Tomando en cuenta lo que acabamos de decir, ¿qué piensas acerca de los videojuegos? Analizándolo a través de la palabra del Señor. ¿Tienes algo para concluir, Mónica? Bueno, con lo que tú mencionabas, me gustaba la parte de Filipenses 4:8 porque hay una sección, la última parte, que dice: en esto pensad. Menciona todo en lo que deberíamos de pensar, todo lo justo, todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, y si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza. Y nos volvemos a la pregunta, ¿verdad? En realidad estamos edificándonos cuando jugamos, estamos haciendo buen uso de nuestro tiempo, y creo que surgen muchas preguntas y las respuestas claras están en la palabra de Dios. Realmente la Biblia es nuestra guía espiritual. A veces decimos, bueno, jamás escribió un manual de vida. Muchas personas tienen esa opinión, pero en realidad no es así. Sí existe un libro escrito, inspirado por Dios, el ser que nos creó, que nos explica, que nos dice, que nos orienta cómo vivir nuestras vidas. El único detalle es de que es cada uno de nosotros somos libres de escoger seguir lo que la palabra del Señor nos dice, seguir lo que el manual de vida nos dice, para tener una vida agradable, para vivir en plenitud con el Señor, o hacer lo que en nuestra razón humana esté el querer hacer. Así que, bueno, para finalizar este segmento, nosotros queremos decirte que busque realmente actividades
dignas que sean de alabanza, que no simplemente sean las permisibles. Porque como ya te dijimos anteriormente, pueda que tú pienses que esto sea bueno, pero realmente no es lo que te conviene hacer. Así que de cualquier manera, permítele al Señor, permítele a Dios que sea el quien te guíe. Síguelo de manera apasionada sobre todas las cosas. Prepárate para la eternidad, porque en eso estamos en esta tierra, preparándonos día a día para la eternidad y más aún para compartir a quien nosotros ya hemos conocido. Pero si no hemos conocido realmente a Jesucristo, se nos va a hacer bien difícil poder compartirlo. Así que deja que Cristo sea realmente el centro de tu vida. Dejemos que el Señor sea realmente el centro de nuestra vida, de todo lo que hagamos, para que ninguna otra cosa sea capaz de reemplazar el gozo del Señor. Escuchemos nuestra conciencia, que en otras palabras serían el Espíritu Santo. Él es nuestra conciencia. Él es el que nos dice qué hacer y qué no hacer, qué está bien y qué no está bien. Así que esto ha sido todo. Y pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, por darnos una nueva oportunidad de enseñarles estos temas hermosos y diversos a través de las Escrituras. Y pues gracias a los que se tomaron el tiempo para acompañarnos en este espacio para crear conciencia, Sofía. Entonces, no sé si tú tienes algo que agregar. Amén, así es. Pues nada, en la cajita de descripción dejamos los enlaces de nuestras redes sociales, Migración Radical, para que nos sigan. Tenemos contenido que va a edificar tu vida y déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría escuchar. Muchísimas bendiciones. Bendiciones.